La Casa de las Sombras. En la penumbra de la antigua ciudad de Cádiz, donde las olas del Atlántico azotaban con lúgubre constancia las murallas carcomidas por el tiempo, vivía un hombre de nombre Gaspar Varela. Su existencia había sido un susurro entre sombras, una vida de recogimiento y estudio, apartada de la efímera vanidad del mundo. Sin embargo, su erudición lo había llevado por caminos oscuros, en la persecución de conocimientos vedados al entendimiento común. Gaspar residía en una casa cuya sola mención inspiraba superstición en los vecinos. Construida sobre las ruinas de un antiguo hospital de la peste, se decía que las paredes aún exhalaban los suspiros de los moribundos. Pero al poco le importaban las habladurías, se deleitaba en la soledad, refugiado en sus libros y manuscritos, entre ellos, un tomo singular de cuero ajado, cuyo origen se perdía en los siglos. Era una noche de invierno cuando Gaspar, enardecido por su insaciable curiosidad, decidió abrir aquel libro de páginas quebradizas, cuyos caracteres se retorcían como garras sobre el pergamino. Los símbolos eran desconocidos, mas su mente, afilada como el bisturí de un anatomista, comenzó a desentrañar sus secretos. No pasaron muchas horas antes de que, inmerso en un frenesí místico, pronunciara palabras cuyo eco parecía reverberar más allá de los muros de la habitación. Fue entonces cuando lo sintió. Un murmullo, un roce sutil en el aire denso de la estancia, como si algo o alguien respondiera a su llamado. El candil titiló y una sombra se deslizó, errante, por el suelo de madera. Gaspar sintió el frío reptar por su espina dorsal, pero su razón, aún enardecida, lo impulsó a continuar. Sin embargo, aquella osadía marcó el inicio de su perdición. Las noches siguientes se tornaron una espiral de delirios. Voces susurraban en el umbral de su puerta, ecos de risas que se disolvían en el viento. Su reflejo en el espejo comenzó a distorsionarse, mostrándole facciones ajenas, ajadas por una vejez imposible. El aire en su hogar se volvió espeso, cargado de un hedor húmedo, semejante al de la tierra removida de las tumbas. Desesperado, buscó respuestas entre los ancianos del barrio, quienes, tras muchas dudas, le hablaron de la maldición que pesaba sobre aquel solar. Se decía que los moribundos del hospital, abandonados por sus semejantes, habían sido víctimas de un rito impío, invocando fuerzas que jamás deberían haber sido despertadas. Desde entonces, cualquiera que osara perturbar su descanso caería en la locura o algo peor, se convertiría en uno de ellos. La cordura de Gaspar pendía de un hilo. Las sombras que antes se deslizaban por los rincones ahora se alzaban, tangibles, oscilando en la penumbra con un propósito inhumano. La noche en que su reflejo dejó de ser el suyo, comprendió que no quedaba escape. Sus gritos resonaron en la madrugada, despertando a los vecinos, quienes al irrumpir en la casa encontraron solo el libro, abierto en una página donde las palabras parecían aún arder con un fulgor enfermizo. Jamás se halló su cuerpo. Algunos dicen que fue arrastrado a las tinieblas que él mismo conjuró, otros aseguran que aún vaga por la casa, atrapado entre este mundo y el otro, condenado a repetir los mismos actos, noche tras noche, como un eco de su propia demencia. Mas lo cierto es que, desde entonces, nadie ha osado habitar aquella morada maldita, donde los susurros nunca cesan y las sombras parecen recordar. Años después, un historiador llamado Joaquín Montoro llegó a Cádiz con la intención de descubrir la verdad detrás de la leyenda de Gaspar Varela. Su fascinación por lo oculto lo llevó hasta la ruinosa casa, donde las piedras parecían gemir bajo el peso del tiempo. Armado con linternas y grabadoras, se aventuró en su interior, solo para ser testigo de lo inexplicable. Esa primera noche, el ambiente parecía contener una presencia insidiosa. Sus pasos resonaban en los corredores como si no estuviera solo. A medianoche, una brisa helada recorrió la estancia principal, y los muebles crujieron como si algo invisible se desplazara entre ellos. Al revisar las viejas estanterías, encontró notas manuscritas de Gaspar, donde hablaba de sombras que acechaban y un reflejo que lo miraba con ojos de otro mundo. El historiador, lejos de amedrentarse, decidió pasar una segunda noche en la casa. Sin embargo, los fenómenos se intensificaron. Escuchó golpes provenientes del sótano, donde descubrió una trampilla que daba acceso a una cámara olvidada. En su interior, halló un altar cubierto de polvo, con restos de cera derretida y símbolos semejantes a los del libro que Gaspar había estudiado. Mientras inspeccionaba el altar, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Al girarse,
vio una figura oscura, alta y encorvada, cuyos ojos refulgían con un fulgor maldito. Fue entonces cuando comprendió que la historia de Gaspar no era solo una leyenda. Con el terror aprisionándole el pecho, huyó de la casa, dejando tras de sí su equipo y sus anotaciones. Días después, los vecinos encontraron su diario en la puerta de la iglesia. Sus páginas estaban llenas de garabatos incoherentes, salvo por una última frase escrita con trazo tembloroso: las sombras recuerdan y esperan. Desde aquel día, nadie volvió a cruzar el umbral de la casa maldita, donde los ecos de la locura siguen resonando en la penumbra eterna. Tiempo después, un sacerdote, intrigado por los rumores, decidió bendecir la casa, creyendo poder apaciguar las almas que allí moraban. Pero al cruzar el umbral, sintió un peso indescriptible sobre sus hombros, un susurro que se filtró en su mente, hablándole con la voz de Gaspar. La luz de su lámpara tembló y, antes de que pudiera avanzar, la puerta se cerró tras él con un estruendo ensordecedor. Su grito quedó atrapado en la oscuridad, y jamás se le volvió a ver. Desde entonces, la casa sigue allí, vacía, esperando a los incautos que osen desafiar su maldición. Algunos dicen que, en las noches sin luna, es posible ver una figura en la ventana, observando con ojos que no pertenecen a este mundo.